Dios les bendiga, mis amadas hermanas. Hoy vamos a estar hablando del capítulo 3 de Adornadas. Y empecemos leyendo a Tito capítulo 2, del versículo 3 al 5. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y es que hoy quiero que reflexionemos sobre un regalo que muchísimas veces solemos pasar por alto, y es el valor de madurar en Cristo, de envejecer en Cristo. Y es que vivimos en una cultura verdaderamente obsesionada con la juventud. Pero ¿alguna vez has pensado que envejecer es un regalo de Dios? Cada año que sumamos es una oportunidad divina para reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas. En cada arruga, en cada experiencia vivida, hay una sabiduría hermosa que le florece. Nos acercamos cada día más a lo que Dios tiene para nosotros. Entonces hoy quiero que exploremos cómo las mujeres maduras en la fe, muchas ancianas en la congregación, están llamadas a reflejar el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Nos enfocaremos en las virtudes esenciales de las ancianas, los que son la sabiduría, la pureza, y sobre todo nos enfocaremos en el poder usar nuestras palabras para edificar, en vez de hablar mal de otras personas y calumniar a nuestras hermanas o nuestros hermanos. A través de nuestras acciones, mis hermanas, y nuestras palabras, debemos de reflejar el amor y la gracia de Cristo, iluminando así el camino de aquellas mujeres más jóvenes y de todas aquellas mujeres que nos rodean. Y es que imagínate un árbol maduro con raíces profundas que se mantienen firmes, pase lo que pase. Así es la vida de una mujer madura que ha caminado con Dios por muchos años. Una persona que verdaderamente ha hecho su trabajo de caminar con Dios, aprender las Escrituras, dejar que el Espíritu Santo la guíe para así mostrar los frutos del Espíritu Santo. La fortaleza, mis amadas hermanas, no solamente viene de la experiencia o el pasar de los años, viene de caminar con Cristo, seguir la guianza del Espíritu Santo y mantenerse de pie. Esa debe ser la inspiración para otras mujeres. Y es que John MacArthur dice que aquellas mujeres que han vivido en justicia son verdaderamente las columnas en la fe. Y dice en Proverbios 16:31 que la cabeza canosa es una corona de gloria. Ahí se halla en el camino de justicia. Imagínate eso, mi amada hermana. La Biblia valora a las ancianas, valora a las mayores y las llama a ser ejemplos de integridad y de sabiduría. Cada año en el Señor es una riqueza que nos da experiencia y no se encuentra en otro lugar. Entonces, mis amadas hermanas, la belleza no es solamente la belleza por fuera, es una belleza que va más allá. Y a medida que envejecemos, es verdad que nuestro cuerpo cambia, sí, pero hay algo interno en nosotras que nos hace más fuertes, más hermosas. Y esa es la belleza que importa.
la belleza que florece en la virtud y en un carácter que representa a nuestro Cristo y no aquel que representa al mundo. Entonces, ¿cómo debe ser una mujer mayor o una anciana de la cual podemos aprender? Tito nos habla de las ancianas de la iglesia y nos dicen que ellas deben ser reverentes en su porte. ¿Y qué significa esto? Bueno, ser reverentes no solo se trata de cómo nos vemos por fuera, de cómo nos vestimos, y aun cuando eso es importante también, lo que quiere decir es de cómo nos comportamos. Si nos comportamos con dignidad, si vivimos con sabiduría y madurez. No se trata de ser perfectas, pero se trata de ser ejemplo a las más jóvenes de una vida vivida en Cristo, de una vida que muestre los frutos del Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad, mis hermanas, mostrar a Cristo a las más jóvenes. Ahora le quiero hablar sobre un aspecto clave del pasaje de Tito que es muy relevante para nosotras, las jóvenes o las más ancianas. En Tito capítulo 2, del versículo 3 al 5, Pablo nos dice que las ancianas no deben ser calumniadoras. Las calumnias son esas palabras dañinas que decimos a espaldas de los demás, aquellas críticas que muchas veces ni siquiera son ciertas. Y como cristianos debemos de tener mucho cuidado, mis hermanas, con las cosas que decimos, con las cosas que hablamos de nuestras hermanas en la fe. Y muchas veces es tan fácil caer en la tentación de hablar mal de alguien, de criticar sus acciones o incluso su carácter. Pero la Biblia es muy clara en cuanto a este tema. En Proverbios 6, del 16 al 19, nos dice que Dios odia la lengua mentirosa y la que siembra discordia entre los hermanos. Es tan grave que lo pone en una lista entre las cosas que Dios más detesta. En lugar, mis hermanas, de caer en el chisme, en la calumnia o en la crítica destructiva, somos llamadas a usar nuestras palabras para edificar, para hablar con gracia, para construir, no para destruir. Y sé que no siempre es fácil hacer esto, porque todas tenemos opiniones, pero debemos recordar que nuestras palabras deben reflejar el amor y la verdad de Cristo. Siempre, mis amadas hermanas, nos debemos de concentrar en todo lo que es bueno, en todo lo que es bello, en todo lo que es hermoso, en todo lo que es verdad, en todo lo que está en la palabra de Dios. Cada vez que sintamos la tentación de hablar mal de alguien, pensemos si esto refleja el corazón de Cristo. Dios nos invita a ser un reflejo de su amor y a proteger, mis hermanas, la unidad de su iglesia. Entonces, aquí viene algo muy importante, lo que es que las ancianas deben ser maestras del bien. Y esto no significa no solamente enseñar con palabras, sino que las ancianas, las mujeres mayores, deben ser un ejemplo para las más jóvenes. Deben enseñar a las más jóvenes a vivir conforme a la voluntad de Dios, a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, a ser serias y a ser cuidadoras de su casa. Este pasaje es un llamado a que nosotras debemos enseñar a las más jóvenes a ser responsables en su hogar, a ser prudentes, lo que implica tomar decisiones sabias, a ser castas, lo que es vivir con pureza, y a ser cuidadoras de nuestra casa. Esto quiere decir que debemos administrar bien el hogar,
a cuidar nuestras familias. Además, Tito nos anima aquí en esta carta que Pablo le escribe a Tito, nos anima a ser buenas y sujetas a nuestros maridos, lo cual no significa sumisión sin más, sino un respeto mutuo, un apoyo en el que cada uno cumple con su rol dentro del hogar. Todo esto tiene un propósito muy claro, mis hermanas, que es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si vivimos de esta manera, no solo glorificaremos a Dios, sino que daremos un buen testimonio a los demás de nuestra fe. Luego Pablo exhorta a las jóvenes a ser prudentes también. ¿Y cómo podemos las más jóvenes lograr esto? Aquí entra el ejemplo. Tito, el líder, debe ser el primero en dar ejemplo. Así los líderes en las iglesias, las ancianas, los pastores, deben dar ejemplo de buenas obras, de integridad y de seriedad. No se trata solo de enseñar la palabra, sino de vivir de una manera que sea irreprochable para las otras personas. Y creo, mis hermanas, que esta es la clave. Todos, jóvenes o mayores, debemos de ser ejemplo de lo que predicamos. Cuando vivimos con integridad, con seriedad, no solo construimos nuestra fe, sino que también silenciamos a los que buscan desacreditarnos. Como dice el pasaje, debemos vivir de tal manera que el adversario, el enemigo, Satanás, se avergüence. Entonces, mis amadas hermanas, este pasaje de Tito nos invita a vivir con sabiduría, con amor, con responsabilidad. Nos llama a no calumniar, a no caer en el chisme, a enseñar con nuestras acciones y a ser fieles a las palabras de Dios en cada área de nuestras vidas. Mis amados hermanos, en el día de hoy, sigamos siendo un ejemplo para aquellas que son las más jóvenes. Sigamos iluminando el camino para aquellas que nos miran. Sigamos enseñando con el ejemplo. Cuando tengamos la tentación de criticar, de calumniar, de chismear, digamos no a estas cosas. Es una oportunidad que tenemos todos los días de hacer mejor, de mejorar, de seguir la guianza del Espíritu Santo y no de nuestra carne. Espero que en este día estas palabras y esta enseñanza le haya servido de bendición. Espero que en este día ustedes puedan seguir al Espíritu Santo y a la guía del Espíritu Santo. Mis amadas hermanas, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.